Buenos días desde el alojamiento. Ayer fue un día espectacular, hoy ya nos queda poco y nada. No sé si realmente iremos a conocer algo más hoy, pero de momento vamos a desayunar, preparar las maletas. No quiero irme de este lugar sin mostrarles lo bello del alojamiento, que realmente no lo hemos disfrutado tanto porque hemos estado todo el rato fuera, pero bueno, lo poquito que hemos estado dentro, la verdad que es espectacular. Es un alojamiento en Mirano, a 20-25 minutos de Venecia, súper económico, es una casa familiar y les voy a enseñar para que veáis qué bonito, y les dejaré por acá el nombre del alojamiento por si queréis pasaros por acá y si queréis ir a Venecia, porque seamos sinceros, quedarse en Venecia, nosotros lo estuvimos mirando y estaba muchísimo más caro que quedarnos aquí, y como de todas maneras Brando tenía que rentar un coche para el trabajo, pues lo que hicimos fue pues eso. Aquí estoy haciéndome unos pancitos a ver si no se me tuestan demasiado para desayunar. Aquí tenéis cafecito caliente todo el rato, una lonchera para hacerte tostadas, leche, agua caliente, leche fría, huevito cocido, pan, sándwiches, yogur, queso. Tenéis un poco de todo, los dulces caseros, tenéis un poco de fruta y por acá tenéis la parte dulce. Luego por acá tenéis estas pequeñas mesitas en un jardín espectacular y mirar la vista de una fuente súper bonita. Así caminan por este pasillo, que es el que ya lleva pues a las habitaciones. Hasta allá, y en aquella esquina está mi habitación. A ver, ¿por dónde tanto empezar? Primero nosotros vinimos a Italia, a Venecia. Yo vine después, Brando vino antes. Brando vino a trabajar. Como la mayoría de nuestros viajes, Brando viene a trabajar y luego yo me uno si tengo tiempo y si por ahí sí mi trabajo me lo permite. Nos hemos pasado unos días maravillosos y buscando diferentes buscadores. Yo utilizo Edrin y también utilizo este otro, Kaikan. Estos diferentes buscadores pues nos salieron diferentes opciones de alojamiento, pero en Venecia, y cuando miramos el precio de la noche era excesivamente caro, de más de 130 euros solo la noche, sin incluir desayuno y sin incluir nada. Luego le dije a Brando, no, mira, vamos a mirar dónde está tu trabajo y depende de dónde esté tu trabajo, pues buscamos un alojamiento cerca. Y eso fue lo que hicimos. Miramos dónde estaba el trabajo y buscamos un alojamiento cerca, con el mapa siempre abierto, es lo que normalmente siempre hacemos. Y al final lo que hicimos fue, nos quedamos aquí en Mirano. Brando en la empresa de todas maneras tenía que rentar un coche porque tenía que trasladarse desde el aeropuerto de Marco Polo hasta esta zona de Mirano, y efectivamente este alojamiento le quedaba a 6 minutos en coche de donde tenía que trabajar, así que este fue el perfecto. Buena review, alojamiento económico, cerca del trabajo de Brando, cerca de Venecia, negocio familiar, desayuno incluido, y eso es realmente lo importante para nosotros, porque al final íbamos, después de los días que Brando terminara de trabajar, que eran los que fueron los días que disfrutamos y lo que seguro que ya han estado viendo, y si no, van a ver a continuación, lo que hicimos fue desayunar aquí, vestirnos e irnos, y de hecho regresábamos al alojamiento solamente ya para ducharnos y dormir. O sea que no nos interesaba comida, no nos interesaba que tuviera un restaurante ni nada, porque al final estuvimos comiendo en Venecia casi todos los días, excepto la primera noche. El primer día que yo llegué súper tarde y comimos un risotto espectacular, y lo comimos en un lugar cerca aquí en Mirano. Muy bien, un restaurantico ahí pequeño, bien metidito en unas entrecalles, como lo digo yo, pero la verdad, económico y buenísimo. Desgraciadamente ya nos vamos, estoy esperando a que llegue Brando del trabajo, que en teoría ya no tenía que estar en el trabajo, pero ayer hubo unas cosas con el trabajo que él fue a inspeccionar y le dijeron que sí, por favor, él podía pasarse, y él le dijo que sí, sin ningún problema, que nosotros volábamos hoy a las 4:50 de la tarde, que podía pasarse en la mañana. Entonces estoy esperando a que él llegue. No sé si pasemos por algún lugar antes de llegar al aeropuerto, porque el aeropuerto son como las, a ver, ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana y el aeropuerto tenemos que estar a lo muy tarde, a las
a lo muy tarde a las 3, porque el vuelo sale a las 4:50, o sea, a las 5 de la tarde. Entonces tenemos que despachar una maleta, pero la verdad que son 30 minutos, o sea que sobre las 2 tenemos que salir de aquí. No sé si pasaremos a mirar algo por aquí cerca o ya nos iremos directamente al aeropuerto, la verdad es que no lo sé. A Venecia ya nos regresaremos más, la verdad que fue espectacular. El tiempo que estuvimos en Venecia nos gustó muchísimo. Caímos como en 2 trampitas turísticas. Bueno, realmente en una trampita turística fue la que realmente caímos, pero por falta de conocimiento. No fue una trampa turística tanto, pero sí que es verdad que hay muchísimas en toda Venecia y tenéis que tener muchísimo cuidado. Si queréis gastar el dinero que les dé la gana, pues perfecto, pero si queréis ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, pero disfrutando de todas maneras, pues tenéis que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, ayer salimos de San Marcos, que creo que ya los dije, de la Basílica de San Marcos, y nos quisimos sentar a tomarnos un café, y cuando nos sentamos con la misma nos paramos, porque cuando el chico, y menos mal que nos dio la carta, cuando el chico nos dio la carta, un espresso costaba 12 euros. Luego, en un restaurante, en unas entrecalles de la Plaza de San Marcos, por la parte de atrás de la Plaza de San Marcos, los mismos 2 cafés que queríamos nos costaron 6 euros, los 2 cafés. Y en ese restaurante, un café nos iba a costar 12 euros. Luego lo otro, importantísimo, que no me acuerdo si se los grabé. Y si no se los grabé, pues ya le estaré poniendo este clip del futuro. A la Basílica de San Marcos, yo os voy a dejar por aquí, por este ladito, mi foto de cómo yo iba vestida ayer. Vale, los shorts que llevaba puesto, sí que es verdad que iban un poco más cortos y ahí lo entiendo, pero la camiseta, ¿qué pasa? Que se me veían los hombros, pero no llevaba escote, no era con la barriga afuera, no mostraba nada de espalda. Y me tuve, o sea, en la basílica hay unos carteles que dice que no se puede ir con shorts cortos y con top, pero es que decía top, o sea, no decía nada de la camiseta, porque imaginaos, esta está escotado para la foto que estáis viendo aquí. Bueno, pues tuve que ir a uno de los puestos que está al lado ambulante y me tuve que comprar 2 pañuelos. Cada pañuelo costó 15 euros. Bueno, lo que pasa es que el segundo pañuelo, el muchacho se dio cuenta y me dijo, no, este te lo dejo, aunque sea el grande, te lo dejo en 10 euros. Vale, que me va a servir como souvenir, que mi suegra se va a quedar con uno y yo me voy a quedar con otro de recuerdo. Sí, pero si hubiese sabido yo eso, no me hubiese puesto otra ropa que yo tenía, o al menos hubiese llevado algo y me hubiese cubierto y me hubiese ahorrado los 25 euros que me gasté sin necesidad, porque pañuelos tenemos las dos, la verdad, y bastantes. O sea, no había necesidad de comprar otro pañuelo, hubiese comprado otro souvenir diferente, más característico, pero bueno, nada, lo compramos. Entonces al final me tuve que poner así, les dejo una foto por aquí, me tuve que poner un pañuelo en estilo falda en la parte del short, como estaréis viendo, y el otro pañuelo me lo tuve que poner estilo chal aquí arriba en la parte de los hombros, porque no se podía ver los hombros. Las reglas son las reglas y yo se los comunico para que si vais a venir a la basílica os fijéis en los carteles de la parte afuera, traerse algo para cubrirse o venir en pantalones largos o faldas un poco más largas. Sinceramente hemos pasado unos días espectaculares. Ayer tuvimos que correr muchísimo porque en Venecia, yo les estuve diciendo, dentro de Venecia los autobuses están arriba y todo lo demás que vas a ver son botes y las personas caminando. Entonces tuvimos que dejar el coche bien arriba en un parque bastante económico, porque esa es la otra, los parques también son bastante caritos y hay muchísima gente y es normal, no hay tanto espacio para aparcar. Bueno, dejamos el coche arriba y bajamos. Queríamos tomar la ruta 1 porque teníamos que estar en las 2 torres que dan al puerto, pero que ya están en la plaza pequeña de San Marco, porque está la plaza grande y la plaza pequeña de San Marco, que es la que da al puerto, donde están las 2 columnas grandes. Pues ahí teníamos que estar con el guía 15 minutos antes de la excursión, que fue la excursión de adentro de San Marco. Pero ¿qué pasa? La excursión nosotros no pagamos una guía para nosotros. O sea, nosotros pagamos un tour que es con audiolibro, te lo vas poniendo y vas escuchando y pasas todo adentro, haces todas las fotos que quieras, todos los videos que quieras, y subimos luego a la parte del museo de arriba y a la terraza. Y ahí la verdad que descansamos, desayunamos nosotros allá arriba, que nos llevábamos comida de casa, y muy bien. ¿Qué pasa? Que tuvimos que correr porque cuando dejamos el coche, el bote
salía, pero se demoraba bastante. Entonces decidimos caminar hasta la otra parada y con efecto, cuando caminamos a la otra parada, al momento pagamos el ticket, fueron 9 euros. Es la línea 1, te pasa por todo el Gran Canal, es espectacular. Si no te quieres gastar en otro bote y te tienes que ir de una punta a la otra punta de Venecia, la línea 1, el vaporetto de la línea 1 es espectacular porque pasa por todo. ¿Qué pasa? Que va haciendo stop, es un autobús acuático, va haciendo todos los stops, pero pasas por todo el Gran Canal y lo ves todo. Ves el puente del Rialto, que está espectacular, que dejo un video, no sé si de día o de noche, o los voy a dejar por aquí pequeñito, y está muy bonito. Y Venecia por la noche es espectacular. Eso fue lo que tomamos anoche, la línea 1 para regresarnos. Entonces, en resumen, corrimos tanto para llegar a nuestra excursión, que luego llegar y que estás en la puerta y el guardia de seguridad te dice no puedes pasar, y tú te quedas como, ¿cómo? Después que he corrido, que me duelen los pies, que he llegado hasta aquí, que me he visto lo mejor posible, y me dices que no puedo pasar. Pero bueno, ahí luego fue lo que nos pasó. Nos dijeron, el problema es que no puedes enseñar los hombros, el short está demasiado corto, y ahí entonces pues compramos los pañuelos. Pero después de ese incidente y el incidente de que casi nos cobran 12 euros por un espresso, pues todo lo demás la verdad que fue espectacular. Bueno, ya estamos en el coche, montadísimos en el coche. Brando está comprando unas cosas y poniendo combustible, y pensábamos que nos íbamos a ir directo al aeropuerto, pero al final va a ser que no. Nos vamos a ir a ver, déjame bajo esto un poco, madre mía. Lo hemos puesto para el aire acondicionado, que hay muchísimo calor y hace bastante ruido. Nos vamos a ir a un lugar que ha visto Brando que queda cerca del aeropuerto, porque tenemos bastante tiempo todavía antes de llegar al aeropuerto. A mucho tendríamos que estar a las 2:30 en el aeropuerto y son solamente las 11:30 de la mañana, por tanto podemos ir. Hay un lugar a 5 minutos en coche del aeropuerto que es de Legos. Vamos a ver si podemos llegar y podemos entrar, y ya sería así de verdad lo último que veríamos aquí en esta parte, en Milano, o sea, en Italia, en Venecia como tal. Así que vamos a ver qué nos depara. De momento está Brando echando el combustible y nos vamos a ese parque de Lego. Son esculturas grandes, pero todo con Lego. Así que vamos a ver si logramos entrar. Y al final aquí estamos en los de los Legos. Tenemos aquí el Coliseo, y aquí de mi espalda está el hombre más alto del mundo, el Lego. Y miradme donde yo estoy, aquí al ladito, y mirad cuánto me saca. Ay, para que lo veáis bien. El hombre más grande del mundo. Y aquí son diferentes, por ejemplo, el Taj Mahal de la India, el teatro en Sydney, y todo ello con Lego. Y por supuesto España también lo tenemos representado por aquí, Madrid sobre todo. Por acá tenemos la Estatua de la Libertad también. Esta es la aldea de los pitufos. Donde jugaba Harry Potter, es como el partida de cricket, pero el de Harry Potter en Legos. ¡Wow! Impresionante. Y a ver si vemos a Harry Potter, no lo vemos. Si yo me pongo aquí, estoy al lado de ellos. O sea, bien grande, impresionante.
Entonces estamos como si fuéramos niños chiquitos metidos de aquí dentro de el área de los Legos. Déjame ver dónde se metió Brando. Oh, wow, el Titanic. No, veréis. Mirad el Titanic. Todo con Legos, no puede ser. Oh, y tenemos allá que arroz en la esquina. Mirad el mapa de Europa con Legos, con las banderitas. España y por acá. Wow, qué bien. Tenéis esta otra parte donde te enseñan a hacerte las fotos y te dicen cómo tienes que poner el teléfono, a qué distancia, y ahí tenéis las fotos. Tenéis un montón de opciones. Luego les dejaré en parte de al lado algunas de las que nos hicimos. Incluso tienen esta como si fuera una botella dentro del agua. Luego tenéis esta del toro, la marioneta, esta de acá para Navidad. Y en todas te van diciendo más o menos cómo te tienes que ir poniendo, cómo tienes que poner el teléfono. Tenéis esta que son unos esquí. Y a ver, tenéis esta otra que queda súper graciosa. Y te dicen aquí más o menos cómo puedes ponerte y cómo tienes que poner el teléfono. Y todas son sin flash, de verdad no necesitáis el flash. Luego tenéis esta, la del pingüino, que está súper graciosa. Y por aquí tenéis esta de los rascacielos, como si estuvieras en una cuerda floja en los rascacielos. Y aquí te dicen cómo tienes que ponerte, a ver si se los enseño. Por aquí, ¿ves? Unos ejemplos de más o menos cómo tienes que poner el teléfono, la distancia y todo. La verdad que está bien. Luego tenéis este de fútbol y aquí así para que pongas en medio. Y tenéis la de la Mona Lisa como si estuvieras rompiendo el cristal. Y este te enseñan aquí más o menos, y por supuesto ahí vamos cogiendo inspiración de las fotos que nos hicimos nosotros, y yo se las dejaré. Y ya nos vamos. Enjoy Venice? Where one adventure ends, a new one begins.